Las barreras de la comunicación son interferencias que, de no aplicar acciones correctivas para evitarlas, dificultan la llegada de un mensaje claro y correcto en un proceso comunicativo. Bien, mi nombre es José Valente. Este es mi tercer proyecto de la materia de Psicología de la Comunicación y esta vez les hablaré sobre las barreras comunicativas. Sin más que decir, comencemos. Si las barreras son obstáculos y la definición pura de comunicación es el proceso que implica la transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor a través de un determinado canal y un código común, entonces, ¿a qué se refieren las barreras de la comunicación? En este podcast analizaremos en qué consisten, qué tipos existen y cómo evitarlas. Primero que nada, ¿qué son las barreras de la comunicación? Sumando las dos definiciones anteriores, se puede decir que las barreras de la comunicación son obstáculos que se dan en el proceso comunicativo y pueden llegar a entorpecer y hacer menos comprensible o distorsionar un mensaje. Algo comparable con lo que sucedía en el colegio cuando los niños jugaban al teléfono descompuesto y el mensaje original no era fluido y por ende llegaba distorsionado al receptor final, como por ejemplo cuando se malentendía alguna palabra o la frase inicial. Bien, ahora que quedó bien definido qué son estas barreras, ahora les hablaré acerca de los tipos de barreras de comunicación. Comencemos. Existen diferentes clases de obstáculos comunicativos en función de qué aspecto se ve alterado, aunque el denominador común es que todas perjudican a la correcta transmisión e interpretación del mensaje. Estos accidentes pueden ser de distinto tipo, como por ejemplo las barreras semánticas. Están relacionadas con el significado de las palabras, es decir, con el código usado para la comunicación, el cual puede variar entre emisores y receptores, lo cual se presta a que se produzca una interpretación errónea o se deforme el mensaje. Esta barrera está vinculada a las diferencias dialectales o idiomáticas. Bien, continuemos con las barreras comunicativas psicológicas. Tienen que ver con la situación psicológica del emisor o el receptor, condicionada por su estado emocional o por su personalidad, lo que lo predisponen, de algún modo, a una forma de comunicación determinada. También está vinculada a la simpatía o rechazo hacia el receptor o emisor, o al mensaje que se transmite, deformado por diversos estados como miedo, frustración, alegría, o bien a que no se entiende lo que se dice o lee. Ahora vamos con las barreras fisiológicas. Estas son las deficiencias fisiológicas del emisor o receptor. Y sí, sé que suena algo redundante, pero es cierto, ya sea por condiciones médicas como sordera, ceguera o que el emisor o receptor sea mudo, o las enfermedades transitorias o pasajeras, como algún resfriado, alergia o disfonía. Determinan el correcto funcionamiento de la comunicación, toda vez que restan claridad y fidelidad a un mensaje. Pero ¿qué pasa con las barreras físicas? Están relacionadas no con la persona, sino con el entorno en el que se encuentran las personas. Los obstáculos que impiden una correcta comunicación pueden ser ambientales, ruido, distancia, etc., o incluso tecnológicos, como la falta de internet, la mala calidad de los equipos, entre otras cosas. Ahora vamos con las barreras administrativas. Son menos comunes o fáciles de distinguir, pero tienen una gran importancia al estar relacionadas con la forma en la que se administra la comunicación, o, lo que es lo mismo, con los canales a través de los cuales se transmite el mensaje en un proceso comunicativo.
Un claro ejemplo sería la sobrecarga y pérdida de información, las deficiencias en la atención al cliente y la falta de planificación, entre otras cosas. O sea, es como si improvisaras algún tipo de marketing, lo cual no se puede hacer, sino que debe de llevar una planeación desde antes. Bien, ya hablamos de las barreras de la comunicación, pero se estarán preguntando, pero tú nos dijiste que también podríamos hablar de cómo evitarlas. Bien, no teman ni se desesperen, porque en eso vamos a hablar justo ahora. ¿De qué vamos a hablar? Bien, se los acabo de decir, pero aún así lo repetiré. Hablaremos de cómo evitar las barreras de comunicación. Bien, para evitar que se den este tipo de barreras comunicativas, es recomendable enviar mensajes claros a través del uso de un código común a todos, emplear expresiones que favorezcan la comunicación y dejar de lado las que la obstruyan, establecer un equilibrio entre el lenguaje verbal y el no verbal, ser empático y ponerse en el lugar del otro, practicar la escucha activa, valerse de la retroalimentación para verificar que todos comprenden adecuadamente el mensaje, evitando monopolizar la comunicación. También es necesario procurar controlar las emociones para que no intervengan en la comunicación y por ende distorsionen el mensaje. También, cuidar el ambiente. Esto es vital, es decir, ambientes como la iluminación y el ruido ambiental. Claro, no puedo estarles hablando mientras está todo el ruido, ya que ustedes no me van a entender. Y en cuanto a la iluminación, a esto se refiere como cuando están dando una conferencia. Pero, ya sea que esté muy oscuro, no podemos ver la seguridad del otro, nada más lo escuchamos hablar y nos aburrimos. Y así pierde toda nuestra atención. ¿No es así? También, adaptar el mensaje a la edad y al perfil a quien se vaya a comunicar. Esto es importante, ya que a un adolescente no le vas a hablar como si fuera un niño o un adulto, ya que éste perderá el interés. Asimismo, a un niño no le vas a hablar como si fuera un adulto. ¿Por qué? Porque éste mismo se aburre y ya no va a querer aprender absolutamente nada. Y a un adulto, ¿por qué no le podemos hablar como un adolescente o a un niño? Bien, creo que esto es más que obvio, pero aún así se los diré. Este adulto no te tomará con seriedad, no tomará lo importante ni lo vital de ese mensaje, ya que creerá que no eres nada serio y que solo estás haciéndole perder el tiempo. Poder implementar una comunicación eficiente en la que no existan obstáculos o que los que puedan aparecer sean mínimos y subsanables requiere de conocimientos específicos que permitan implementar la escucha activa y crear mensajes específicos que se adapten a los interlocutores y a sus circunstancias. Claro está. Por eso, cada que alguna persona da algún discurso, siempre se asegura de que todas las barreras comunicativas sean mínimas, ya sea preparándose antes o incluso suben un poquito más el volumen del micrófono para que se escuche más su voz que el ambiente de afuera, ya sean autos, perros o lo que sea. Siempre va a haber una preparación. Ahora les hablaré sobre el efecto principal de las barreras comunicativas. Bien, normalmente suele ser la incomunicación de pleno, o sea, la imposibilidad de lograr un entendimiento entre el emisor y el receptor, como lo dijimos anteriormente. Sin embargo, no es inusual que el efecto consista en la distorsión del mensaje, lo cual lleva a malos entendidos,
ya que lo emitido y lo recibido no coinciden, se contradicen o no tienen nada que ver. Bien, ya hablamos sobre los tipos de barreras, pero otra clasificación posible de las barreras comunicativas apunta a si son voluntarias o involuntarias. Las voluntarias son aquellas planificadas por alguno de los actores para sabotear el acto comunicativo, mientras que las involuntarias se deben a circunstancias o accidentes en la comunicación. Bien, ahora que cubrimos todo eso, les quiero hablar acerca de la función fática del lenguaje. Pero ustedes estarán preguntando, oye, estamos hablando de las barreras comunicativas, no de esa tal función fática del lenguaje. Bien, esa función es útil para lidiar con las barreras comunicativas. Se da cuando empleamos expresiones o sonidos carentes de significado propio, pero que cumplen el rol de verificar si el canal comunicativo está abierto y si podemos empezar a emitir o a recibir. Un claro ejemplo de ello es el aló o hola, empleado para atender el teléfono. Un concepto importante en la comunicación que permite continuar el ciclo y verificar su operatividad es la retroalimentación. Este es el intercambio, así sea momentáneo, de los roles de emisor y receptor, que confirma que los mensajes se estén comprendiendo cabalmente. En muchos casos, esto requiere de señales claras de atención, como un asentimiento, una palabra clave, ya sea ok, entiendo, claro o afines, u otras marcas claras de retroalimentación. Bien, ahora, ustedes estarán preguntando, ¿cuál es la relevancia de todo esto? ¿Para qué nos aburres? ¿Para qué nos dices cada barrera comunicativa? Bien, la relevancia de este contenido es también un concepto necesario para pensar las barreras comunicativas. Al receptor le costará fijar su atención y mantener el canal abierto para aquellos mensajes que no le parezcan relevantes, es decir, necesarios o pertinentes dentro del flujo de la comunicación, que sigue un orden lógico. Bien, ya que dijimos todo esto, podemos llegar a la conclusión de que las barreras de comunicación son el enemigo de las relaciones públicas. Si hablásemos en tintes cinematográficos, serían las antagonistas de toda película, el personaje que dificulta la trama. Sin embargo, siempre hay un héroe o heroína para salvar la humanidad. Bueno, en este caso, a los intercambios de información. Una buena comunicación dentro de una empresa permitirá que todos los miembros conecten entre ellos, así como el fomento del compañerismo, la ayuda mutua y, en última instancia, el desarrollo del trabajo de forma eficiente. Si quieres lograr una comunicación efectiva en tu empresa, se te ofrecen 4 consejos. La comunicación como prioridad. Las reuniones de departamentos son una buena opción para poner en común los proyectos. La sinceridad. Ante las situaciones difíciles, es importante ir de frente y no evitar las conversaciones más incómodas. Tratar los temas es el primer paso para resolverlos. Tener conciencia lingüística. En un ambiente laboral y sobre todo, cuando se plantean temas de gran relevancia, hay que utilizar un lenguaje correcto. Si se usan tecnicismos, es importante asegurarse que todas las partes los conozcan. La comunicación no verbal. Más del 50% de la comunicación es no verbal. Por esta razón, nuestro lenguaje corporal puede generar interpretaciones, aunque sean movimientos involuntarios. También cabe recordar que la comunicación es el acto de transmitir y recibir un mensaje, una acción habitual que aprendemos desde pequeños y no es innata a los seres humanos. Pero en cada lugar tiene sus propias características para que el proceso funcione correctamente. Esto es de lo que hablamos anteriormente. Bien, como sabemos, la comunicación es un aspecto inevitable. Siempre podremos hallar la forma de comunicarnos.
no hay ni una sola persona en este mundo que no intente comunicarse con las demás personas. Bien, eso ha sido todo. Espero todo esto haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima. Hasta luego y que tengan buena noche, querido público.